ya encontré cómo era. Pera, deixa eu só ver uma coisa aqui. Já vai, filho, calma, já vai, tá bem? Espera. Ahora vamos ¿a dónde? ¿A un mercado de Navidad y después? ¿A los pinos? ¡Eso! Este es un pequeño mercado de Navidad que está aquí, en esta calle. Y solamente es para enseñarles qué hay. Mira, waffles de esos de burbujas, amor. ¡Oh! Deberíamos de comprar una máquina de esas, ¿no? Recuerden que Portugal es un lugar que está felizmente hecho de corcho. Es uno de sus productos nacionales más emblemáticos. 12.50. Nada más que empezó a llover, entonces pues están cubriendo sus puestos. ¿No le puedo comprar algo, Ana? Sí, mi amor. ¿Quieres comprarla aquí? A ella le encantan las cositas para jugar con las manos. Porque como está lloviendo, se ponen los trapos. ¿Qué cosa quieres? Miren las cosas curiosas que nos hemos encontrado antes de llegar a los vinos. Pues bueno, estas son nuestras entradas y aquí te dan el tour. No se alcanza a distinguir bien, pero los niños les van a costar 10 euros porque obviamente no se les da vino, y yo pagué 22 por el recorrido y la prueba de 3 vinos, que es Twinny, Ruby y Black, vintos de Porto, y estamos esperando entrar por esa puertita. Explica qué va a acontecer. Tú vas a tomar vino, yo nada más voy a ver y ya. Y pues les voy a enseñar, esta es la entrada de estas de Porto Calem. Y por aquí puedes espiar un poquito qué hay aquí. Puedes ver las barracas. Colecta. ¿Vieron? Y entonces aquí vamos a entrar al tour, solo que adentro no puedo grabar, voy a tomar fotos. Si me permiten, después les podré hacer a lo mejor una grabación de las bodegas, pero no puedo grabar porque no está permitido grabar, pero fotos sí, entonces les daré un tour con fotos.
Pues ya solo estamos a la espera de que nos dejen entrar por estas puertas y como no nos dejan grabar, pues ya les tocará que les explique lo que veamos allá adentro en fotos y yo les voy haciendo una pequeña narración. Comenzamos porque la diferencia de los vinos viene de la uva con la que están hechos. Bueno, pues el vino de Oporto se crea por un accidente gracias a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y como estos estaban peleados, los ingleses buscaron otro lugar para sus proveedores de vinos, y así se fueron a Portugal, y ahí vieron que el vino era de muy buena calidad, sin embargo era limitada, por lo cual los productores portugueses decidieron que iban a mezclar las uvas con uvas de otra región para acrecentar la producción. Sin embargo, al hacer esto, pues la calidad bajó y también tenían el problema que como tardaba tiempo en llegar los vinos hasta Inglaterra por barco y con el calor se fermentaban y entonces terminaban con un sabor amargo más tipo vinagre que lo que debería ser el vino, por lo cual ellos idearon la forma de conservarlo. Y esta forma fue agregándoles aguardiente y gracias al Marqués de Pombal se conoció como la región vinícola más antigua del mundo, creada en 1758, región conocida como Alto Douro y también reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dato importante, las uvas no pueden ser regadas con agua de riego o algo así, tiene que ser estrictamente el agua que proviene de la lluvia y que se queda almacenada en la tierra y solamente de ahí pueden tomar el agua. Por lo tanto, esta región está dividida en 3 partes y de ellas depende el tamaño y la dulzura de la uva. La primera es Baixo Corgo, en esta llueve más y la uva es más grande. Después sigue Cima Corgo, donde la uva es mediana, y si quieres ya un sabor tradicional donde la uva es más pequeña y más dulce, lo encontramos en Douro Supremo. Pues bien, habiendo agregado el aguardiente y ya cumpliendo la demanda con la cantidad de vino que se necesitaba, los problemas estaban solucionados. Y de ahí ahora les vamos a contar el por qué se llama vino de Oporto. Como ya ha sucedido con otros nombres y otras culturas y en algunas otras palabras, pues aquí también fue un problema de comunicación en la cuestión del cambio de idioma, ya que para los ingleses Porto significaba solamente el nombre de la ciudad y para los portugueses era tanto un puerto como el nombre de la ciudad. Entonces los ingleses al llegar siempre decían que el vino venía de Porto, que era realmente como los portugueses lo manejaban, que el vino iba del puerto o que salía del puerto. Y así lo dijeron los ingleses, quienes se encargaron de venderlo y distribuirlo en sus colonias y le llamaban vino de Porto, por eso se llama así, pero ellos por la ciudad y realmente era porque salía del puerto. Y ya han de preguntarse si se llama vino de Porto porque las casas de vinos están del lado de Villa Nova de Gaia. Y esto es muy sencillo, porque de ese lado no pagaban impuestos y entonces obviamente todas las casas productoras, con tal de no pagar impuestos, pues se fueron del otro lado del río. De años. ¿Y ya viste cómo cambia el color? Pues bien, estos son los barriles y veremos también los toneles. Estos últimos se tardaban en construir 14 días y los hacían entre 8 personas, con roble portugués al inicio y después maderas de otro tipo, ya que el roble portugués tenía demasiado aroma y alteraba el sabor del vino. Existen 4 variedades: el rosa, el blanco, el ruby y el tawny. La oxidación, el barril, el añejamiento,
Todo eso da el color y el sabor a los distintos vinos. Los tawnis tienen un mínimo de añejamiento, por lo menos en Kalem, de 10 años. Si ven en la imagen, los toneles están encima de piedra. ¿Esto por qué? Porque antes no había presas y el río subía y entonces se inundaba. Y como ven en la pared existen las diferentes marcas, porque son las paredes originales, de cómo llegaba el agua, y muchas veces, más allá de estropear el vino, los vinos terminaban en el río o en el mar. Y ven esa regla en los toneles, esa es una regla medidora y no es más que para saber qué cantidad de vino hay dentro de cada uno de los toneles. Y se preguntarán por la higiene. Bueno, pues antes, como eran esas pequeñas entradas, ¿quiénes crees que lo limpiaban? Sí, niños, pues eran los que alcanzaban a entrar por esos orificios. Y a pesar de que no había alcohol, pues los vapores hacían que se emborracharan. Y la forma de saber si estaban bien era aplaudiendo, y ellos tenían que estar cantando, contestar, y si no lo hacían, pues ya había que sacarlos. Todos los vinos que se guardaban en barricas se ponía el año en el que se guardaron, y este es el más antiguo que tienen, en 1859. Ahora vamos a ver los diferentes vinos. Pues aquí veremos que estos son los vinos que la casa Kalem, que fue creada en 1859, nos traen para que nosotros conozcamos y nos den un poco de detalle de los mismos. Comencemos con los vinos rosados. Estos tienen tonalidades rosas con aromas florales y afrutados de fresas, cerezas y frambuesas, también con un toque de miel. Son suaves y frescos, ideales para los cócteles. Bien, continuemos con los blancos. Estos mantienen su frescura y estos pueden ser aún secos o dulces dependiendo de la cantidad de aguardiente que se les ponga. Mínimo de añejamiento tienen 3 años y son ideales para entradas, cócteles, ensaladas o soufflés de salmón. Los rubíes son de colores intensos, muestran notas de frutos rojos, chocolates, algunas especies, son elegantes y balanceados. Dependiendo, pueden ser como aperitivos, se pueden comer con carnes, con pudines de chocolate o con quesos. Estos suelen tener años de añejamiento y los más jóvenes van entre 4 y 6 años. Finalmente encontramos los tawnis, que son los más conocidos, y estos tienen un mínimo de añejamientos entre 10 años por lo menos en casa Kalem. Sus colores son ámbar y tienen notas de vainilla. Son ideales para postres que contengan caramelo, café, frutos secos y para quesos como el brie. Si quieres más información acerca de los vinos, con qué maridarnos y más los costos, los puedes encontrar en el siguiente QR que dejamos aquí de casa Kalem. Y llegamos a mi momento favorito, vamos a probar los vinos, el momento chingüengüenchón. Para empezar la mejor parte, vamos a empezar con las personas que ainda no se pueden tomar el porto. Para ustedes, un zumito de naranja natural. Claro que he cogido hoy por la mañana por mis pies y pisado por mis manos. Si sentiren el aroma del queso, es normal, es que estaba comiendo un sándwich. Por los adultos, la cata. Miren, vamos a empezar con el Fine White. Se llama White, pero tiene una color amarilla. Es verdad, ¿por qué? Es un vino donde digamos que la grande parte se queda en el acero, en aluminio, pero una parte muy pequeña vamos a enviar por el roble solamente para suavizar. Por eso que va a quedarse con una color más oscura. Voy a pedir que van a tomar la copa por el pie, por favor. ¿Para qué? Para mantener la temperatura del vino. Sentir el aroma sin mover la copa, por favor. ¿Para qué? Para que el vino no va a oxigenar. Un poquito de azúcar, pero cerrado, ¿cierto? Y ahora vamos a mover para oxigenar la copa.
Cuando sentir el aroma, no se asusten, el primer aroma que van a sentir es alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es siempre la primera cosa que se va a subir, por eso es el aroma más leve. En la boca dejen que se quede 2-3 segunditos. ¿Para qué? Para que la lengua se habitúe al sabor. Una fruta tropical dulce, un higo, una papaya, un poquito tal vez de miel, que es normal, de la barrica y del 108 gramos de azúcar que tenemos dentro. Para nosotros, un aperitivo magnífico, con una croqueta de bacalao, con un pescadito, con un sushi, con una salada también, pero salada con oporto. Pienso que no sea una buena idea, es que desde 9.50 de alcohol en una salada. Ahora, en las catas premium tenemos en el medio el BV, el vino de oporto más peligroso que hay. ¿Por qué? Color, magnífico, un tinto, un rubí, fenomenal. Pero vamos a sentir el aroma sin mover la copa. ¿Para qué? Para que no haga. Alcohol, mismo sin abrir, es un vino muy alcohólico. Pero ahora vamos a oxigenar y después de oxigenar vamos a guardar un ratito. ¿Para qué? Para que el alcohol se suba. ¿Por qué? Vamos a tener un poquito de equilibrio entre alcohol y aromas de mermelada. Y ahora sentir el sabor. El problema es honestamente el sabor. ¿Por qué? Una grenadina, una fruta roja, un tanino muy redondo que te cola la lengua al topo de la boca. El alcohol te vas a sentir dentro un calor, pero en la boca, ¿dónde está el alcohol? No. ¿Así se nota más alcohol en este? Sí. En este. Pero este tiene 20% y este tiene 19,50. O sea, es un vino donde la mezcla está tan bien preparada que se torna demasiado suave. Este con un embutido, con un quesito o por sí solo, gente, una botella baja muy fácil. Hablo por experiencia. El problema es mañana. Ahora, para finalizar, tenemos todos el Tawny 10 años. En el Tawny 10 años es un vino similar a un Pedro Jiménez joven o a un whisky joven. ¿Por qué? Vamos a sentir dulce, pero vamos a sentir un alcohol que va a quemar en el interior del nariz. Es perfectamente normal. Sí, no se huele. Sí. Bastante fuerte, intenso, claro, es normal. Pero aromaticen el vino, probar para la copa, oxigenar y después degustar sin miedo. Van a sentir un poquito de alcohol en la lengua, es normal, caramelo, fruto seco, una especie también, una vanilla es posible también. A la garganta, ahí sí, van a sentir como si fuera un hormiguero, pero no hay hormigas en el vino, ok, es solamente el alcohol marcando su presencia. Para nosotros, este es un postre. Un quesito, un pudín, un chocolatito negro, sí queda muy muy bien. Ahora, gente, copa arriba por favor. Cualquier una. En español sería salud. Salud. Pero estamos en Portugal y como tal vamos a hacerlo en portugués. ¿Puede ser? Sí. Es muy difícil. Es salud. Dos saúde. 1, 2, 3. Salud. Disfruten del vino. Los voy a dejar disfrutando y ya vuelvo para mirar cómo están. Gracias. Tu costumo. Claro, mucho. Si no tienes tu Rubí, si queréis probarlo, ¿Qué puedo decir yo? El del medio del voto. El nombre lo dice todito. Es que